Empiezo por darles un saludo muy especial a todos los colombianos que nos ven desde sus casas, a los colegas del Senado, a la señora ministra del Transporte también, por supuesto, mis saludos a los dignatarios de la corporación. Este debate no es un debate sobre si se hacen o no vías, quiero dejar eso perfectamente claro, eso no está en discusión. Ni siquiera es un debate contra las empresas de infraestructura, tampoco es un debate contra las empresas de infraestructura y ni siquiera es un debate sobre el sistema financiero. Este es un debate muy, pero muy específico, quiero dejar eso perfectamente claro. Y es un debate de corrupción, un debate de corrupción. La de Odebrecht y su socio en Colombia, el Grupo Aval. La que tiene que ver con los sobornos en los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos. Con los sobornos o las platas a las campañas de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga. Tiene que ver con Néstor Humberto Martínez como el rey del tapen-tapen, el exfiscal Martínez. Sí. Para una moción de orden, senador Alexander López. Presidente, solo para solicitarle a usted que nos certifique si están transmitiendo el debate en directo en este momento, porque no vemos en las pantallas de los televisores que esté el anuncio, como siempre suele ocurrir. Excúseme, senador Robledo, que lo haya interpelado de esta manera, pero quiero, presidente, que confirmemos pues para que las garantías pues las tengamos como posición plena. Gracias. Sí, están transmitiendo. Sí, señor, nos acaba de decir la persona encargada de la transmisión. Señor, discúlpeme. Canal Congreso, Canal Institucional y YouTube. Así que este minutico, señor presidente, y repito para que no se pierda el hilo. Entonces, es un debate de corrupción, adelante. Estaba diciendo, ¿sí? Que tiene que ver con Odebrecht y el Grupo Aval, con los sobornos en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, con las platas de Odebrecht y el Grupo Aval a las campañas de Santos y de Zuluaga, con el exfiscal Martínez como el rey del tapen-tapen de todo este proceso. Tiene que ver, y esto es muy importante, y lo voy a mostrar, cómo se hermanan Juan Manuel Santos e Iván Duque en todo este horror. Voy a mostrar cómo se hermanan en el desarrollo de estos hechos. Y es también un debate sobre los impedimentos a la ministra Orozco y a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Y por supuesto voy a sustentar por qué debe renunciar la ministra del Transporte. Digamos además esto, que es bueno que los colombianos lo sepan. Aquí estamos hablando de platas perdidas para los colombianos muy grandes. Sobornos por 100.000 millones de pesos. Quiere decir que a los colombianos nos sacan de nuestros bolsillos esos sobornos, esos no los pagan los corruptos. Pero además la Contraloría ha certificado que el que la vía no se haya terminado nos está costando a los colombianos 800.000 millones de pesos al año, o sea que van corridos ya 2 billones de pesos que se han perdido porque la vía no se ha hecho. Y ni hablar del desastre de los pequeños contratistas de los alrededores de la Ruta del Sol, que han terminado arruinados muchos de ellos. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de cada una de estas dos empresas que se asociaron o grupos que se asociaron? Odebrecht y el Grupo Aval. Bueno, Odebrecht ya confesó en todo el mundo que es una empresa o que era una empresa corrupta, una organización para delinquir, una asociación de delincuentes que corrompieron gobiernos, presidentes, congresistas, etcétera, etcétera. Una cosa absolutamente horrible, una empresa que no financiaba campaña, sino que compraba gobiernos y compraba ministros y congresistas. Han violado en este proceso medio código penal, sobornos, cohechos, asociaciones para delinquir, falsos contratos, saltarse licitaciones para poder adjudicar a dedo, lavado de activos, corromper a la justicia, etcétera, etcétera. Esto es una monstruosidad de lo peor que haya habido en la historia de Colombia. Bueno, establecido con toda claridad quién es Odebrecht, la pregunta es si el Grupo Aval fue una víctima de Odebrecht o por el contrario fue su cómplice. Esta es una pregunta clave que ha estado todo el tiempo flotando en el ambiente. Hay 4 decisiones de autoridad que dicen que el Grupo Aval, Corficolombiana particularmente y Episol, no fueron víctimas en este proceso, sino que fueron cómplices de la gente de Odebrecht.
La primera, la Superintendencia de Industria y Comercio, que lo dice con toda claridad, les abre investigación a quienes estaban comprometidos con esto, a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el hijo de Sarmiento Angulo, al Grupo Aval en su conjunto, y le dice a la Fiscalía, le envía la investigación para que la Fiscalía actúe en lo de su competencia. Este es un primer fallo que no exime al Grupo Aval de ninguna manera de ser socios de la corrupción de Odebrecht. Hay un segundo fallo en este mismo sentido del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que responsabiliza a Odebrecht y a Corficol, o sea, Corficolombiana, que es, digamos, la matriz de este asunto en el Grupo Aval, y a sus directivas, y los multa con 800.000 millones de pesos por las distintas ilegalidades cometidas a lo largo de esta historia. Además, un juez de la República condenó al presidente de Corficolombiana, al señor José Elías Melo, a 12 años de cárcel. A 12 años de cárcel. Protestó además ese juez porque la Fiscalía no había cumplido bien con su misión, no había imputado todo lo que debía imputar, y le pidió a la Fiscalía, y la Fiscalía no ha cumplido, que le abriera proceso particularmente a Sarmiento Gutiérrez, el hijo de Sarmiento Angulo, que era en últimas el jefe de Corficolombiana. Y el más reciente fallo es el del Tribunal de Arbitramiento entre la ANI y el Consorcio de la Ruta del Sol. El consorcio es la asociación entre el Grupo Aval, Corficolombiana, y la gente de Odebrecht. Declaró nulo todos los contratos por corrupción, por objeto ilícito, es decir, por colusión, ese Tribunal de Arbitramiento. No les aceptó una serie de reclamos que estos hacían por contratos falsos, sobornos, sobrecostos, utilidades. Fue tan torcido lo que hicieron que Odebrecht y el Grupo Aval, de manera ilegal, sacaron lo invertido como utilidades de manera ilegal. $500 millón de pesos sacaron del negocio cuando no podían sacar. Reclamaron además en este consorcio 3.9 billones de pesos, y el tribunal apenas le reconoció 211.000 millones. Miren ustedes la inmensa diferencia. Y la ministra del Transporte y la vicepresidenta estuvo en andanzas a ver cómo les reconocía 1.2 billones de pesos, hecho que escandaló a Colombia y es la base de la petición de renuncia que le venimos haciendo. Dice el tribunal también que si los banqueros quieren reclamar, que le reclamen a Odebrecht y a Corficolombiana, que son los únicos responsables de cualquier desastre financiero que pueda haber en este asunto, porque actuaron de manera corrupta. El tribunal establece con toda claridad este hecho. Y la Procuraduría, en el proceso del Tribunal de Arbitramiento, ojo con esto que es muy importante, sobre el contrato de transacción, que fue el contrato ese famoso entre Odebrecht y el Grupo Aval, que asesoró y redactó Néstor Humberto Martínez como abogado del Grupo Aval, que es un contrato de corrupción para tapar lo que estaba sucediendo. Miren lo que dice la Procuraduría. Es una prueba fundamental de que Pisol y Corficolombiana conocieron y sabían que los llamados eufemísticamente innecesarios, los manejos llamados eufemísticamente innecesarios, sí, como diciéndoles, ustedes no nos tramen aquí que nosotros sabemos de qué estamos hablando. Para el desarrollo y correcta ejecución del proyecto lo sabían Corficolombiana y Pisol. Y dice, adicionalmente prueba que los representantes de esas sociedades omitieron deberes esenciales de diligencia, como por ejemplo denunciar a Odebrecht en el ámbito penal. Eso lo omitieron con la asesoría del en ese momento abogado Néstor Humberto Martínez. ¿Cómo es el juego del Grupo Aval en esto? Porque aquí han intentado como desbaratar eso, y resulta que si hay una cosa concentrada en Colombia, controlada por su jefe, por su propietario, es el Grupo Aval. El dueño del Grupo Aval es Luis Carlos Sarmiento Angulo, así tenga otros accionistas. El que manda, hace allí lo que se le dé la gana en esa institución. Es un grupo fuertemente centralizado. Y en buena parte de la cúpula del Grupo Aval, o en una parte muy importante, está Corficolombiana, que es la verdadera empresa, no Episol, que estuvo en este negocio de la Ruta del Sol. Ahora, la cúpula del Grupo Aval es parte de Corficolombiana, está en la Junta Directiva de Corficolombiana. Les voy a leer altos ejecutivos del Grupo Aval que son miembros de la Junta Directiva de Corficolombiana y qué cargos tienen en el Grupo Aval. Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Junta de Corficolombiana y presidente del Grupo Aval. Juan María Robledo, representante legal del Banco de Bogotá
y miembro de la Junta del Grupo Aval, además de la de Corficolombiana. Alejandro Figueroa, presidente del Banco de Bogotá y de la Junta Directiva del Grupo Aval. Álvaro Velázquez, miembro de la Junta Directiva del Banco de Bogotá y del Grupo Aval. Efraín Otero, presidente del Banco de Occidente y miembro de la Junta del Grupo Aval. Sarmiento Angulo, el padre de todos, presidente de la Junta Directiva de Aval y de Ban Bogotá. O sea, pretender que aquí eran unos secundones los que estaban decidiendo carece de todo sentido, no lo pueden demostrar. Y ojo, los banqueros, y este es un cargo que hago, tenían que saber entonces lo que estaba pasando dentro de Corficolombiana y en este negocio. Yo les pregunto a los banqueros, ¿no sabían del escándalo que allá entre ustedes estalló en junio del 2015 cuando Pisano le destapó al abogado de Sarmiento, a Néstor Humberto Martínez, toda esta corrupción y se empezó a hablar de sobornos y de fraudes de todos los tipos? Esos banqueros no se dieron cuenta, miembros de Corficolombiana, socia de Odebrecht, y no se dieron cuenta. Tampoco se dieron cuenta que era ilegal que les pagaran $500 millones como utilidades que no podían sacar en ese momento, tampoco se dieron cuenta. No supieron del acuerdo de transacción corrupto que les organizó Néstor Humberto Martínez, tampoco, no sabían nada. Una organización fuertemente centralizada, piramidal, donde no se mueve un dedo sin que lo sepa esta cúpula directiva. Entonces aquí hago una petición formal a las autoridades: corran los velos corporativos de todas estas empresas, es decir, permítanse las autoridades observar por dentro cómo fueron las jugarretas. Estamos cansos de pedir, José Roberto Acosta, que nos manden los correos electrónicos que se cruzaron entre José Elías Melo, hoy en la cárcel por esta corrupción, y sus jefes. Él ha dicho: es que yo nunca hice nada que no estuviera autorizado por la Junta Directiva de Corficolombiana. Y agreguemos además entonces que los platos rotos que haya que pagar, pues los paguen Odebrecht y Corficolombiana. Y si los banqueros, todos, los de Aval y los que no sean de Aval, tienen algún reclamo que hacer, pues que se los hagan también a estas mismas empresas que fueron las que armaron el enredo. Mencionemos brevemente algunos asuntos de Néstor Humberto Martínez. Voy a mencionar cosas conocidas y unas nuevas que es importante que el país sepa. Yo he demostrado aquí, este es mi cuarto debate, que Martínez mintió, manipuló, ocultó, amenazó y violó la ley. Que partió el proceso para hacer más difícil la investigación y para él no tener que declararse impedido en todos los casos, si solo en algunos en los que logramos, digamos, ponerlo contra las cuerdas. Y tenía que declararse impedido por su inmensa cercanía con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es que este es el imperio del cinismo. Cada centavo, casi que cada centavo de la inmensa fortuna de Néstor Humberto Martínez proviene del Grupo Aval, y en su cinismo no se declara impedido. Y ya sabemos por qué no se declaró impedido: por la manera como actuó. Dejó volar a los directivos de Odebrecht, aconsejó él personalmente, aconsejando una violación de la ley del contrato Caña Gamarra, engañó al Consejo de Ministros con el COMPES 38-17, engañó y persiguió a Pisano, ocultó el pacto del silencio de Odebrecht Aval, engañó a la Corte Suprema de Justicia sobre lo que sabía. Si la Corte Suprema de Justicia hubiera sabido lo que estaban ocultando Odebrecht, el Grupo Aval y Néstor Humberto Martínez, no lo nombra fiscal. Y se hace nombrar fiscal precisamente para poder intervenir en este y en otros procesos. Nunca atendió en serio, o de ninguna manera mejor, las investigaciones sobre los casos de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. El fiscal ad hoc, que lo reemplazó por unos días, denunció cómo había parcelado el proceso, una decisión antitécnica para dificultar la investigación. Denunció cómo la Fiscalía de Martínez tramitó mal ante la Interpol unos pedidos sobre funcionarios de Odebrecht. Saboteó la cooperación judicial con Brasil. Violó las normas al archivarles a Gina Parodi y a Cecilia Álvarez. No acusó por lavado de activos en algunos casos, que era evidente. Y claro, Martínez no podía hacer las cosas bien hechas porque él temía que en su investigación, si la hiciera en serio, pues se iba a encontrar con Luis Carlos Sarmiento, con Sarmiento Gutiérrez, con Odebrecht, con Santos, con Óscar Iván Zuluaga, con Vargas Lleras, con Duque y hasta con Simón Gaviria y Alejandro Char. Y se iba a encontrar con él mismo. Si hubiera investigado de verdad, él había tenido que acusarse a sí mismo de todas las cosas que estaban sucediendo y que estaban ocurriendo. Al final salió derrotado por la lucha anticorrupción de los colombianos, pero claro,
por su naturaleza, salió mintiendo diciendo que había salido por asuntos de la Justicia Especial de Paz, una manera de comprarse la protección de Duque y del Centro Democrático. ¿Cómo es lo de las platas a las campañas? Bueno, ahí acaba de estallar un nuevo escándalo. 7.220 millones de pesos de Pacific Rubiales, no han dado nombres, pero dicen las noticias, a las campañas en segunda vuelta del 2014, que no pueden ser otros distintos que los doctores Santos y Zuluaga. Vamos a ver si esta vez sí se investiga con algún rigor, lo que hasta el momento no ha sucedido. Inclusive hacen una cosa inaceptable, y es que le trasladan al Consejo Electoral la investigación cuando es obvio que es una institución que no tiene capacidad para esto. ¿Cómo es el caso de la campaña de Óscar Iván Zuluaga? Está sabido, yo lo he mencionado aquí, que hay un viaje a reunirse con la gente de Odebrecht a Brasil. Van Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque, que nunca ha explicado qué andaba haciendo en este viaje, y va alguien que se llama Daniel García Arizabaleta. Apunten ese nombre, Daniel García Arizabaleta. Bueno, a partir de ese viaje, Duda Mendoza, un pillo de los de Odebrecht o amigo de los de Odebrecht, dice que él le transfirió de una u otra manera $1,5 millones a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Pero hay una denuncia que es más importante, que ha pasado desapercibida cuando es conocida. Es la declaración que hacen Luis Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina, y el Humberto Martorelli, jefe de Odebrecht en Colombia, ante la justicia brasileña, señor presidente. Están las películas y están las transcripciones. ¿En qué consiste esa declaración que hace? Dice Mameri que por pedido de Martorelli, que era el hombre que estaba aquí, le pasó a Duda Mendoza $1,5 millones para que atendiera las necesidades publicitarias de la campaña de Zuluaga. Y Martorelli dice esto, que fue fácil llegarle a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, dice Martorelli, porque ya que yo tenía una persona conocida y muy próxima en Daniel García Arizabaleta, trabajando en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Entonces, lo que dice Martorelli era, para mí eso era una ganga porque yo tenía un hombre adentro de esa campaña. ¿Sí? Y agrega, Martorelli, dice, yo hablé con Daniel, o sea, con Daniel García, diciéndole que tomaba cartas en el asunto después de haber sido autorizado por Mameri, de manera que no necesitaba preocuparse con el tema del accionar de Duda Mendoza, porque yo lo iba a resolver para nosotros en Brasil. Dice Martorelli a la justicia brasileña. Entonces, el fiscal, allá los llaman procuradores, le pregunta, bueno, ¿cómo? Pues, ¿estuvo de acuerdo Daniel García? Entonces dice Martorelli, Daniel estuvo de acuerdo y quedó muy agradecido que le resolvieran el problema de esa manera. Ahora, a mí no me sorprende, porque es que Daniel García era un hombre a sueldo de Odebrecht. Salió del gobierno del presidente Uribe de un alto cargo por corrupto, fue destituido de su cargo y además, y esto es muy llamativo, sigue siendo alto dirigente o líder del partido Centro Democrático. ¿A qué fue Duque a Brasil? Dejo la pregunta y vamos a ver eso cómo lo enganchamos más adelante con toda la historia que estamos contando. ¿Cómo es el caso de la campaña de Juan Manuel Santos? ¿Cómo es el caso de la campaña de Juan Manuel Santos? Bueno, desde hace rato vienen denuncias muchas, empezando por el ñoño Elías, diciendo que él estuvo en lo que estuvo y está en la cárcel porque era plata para la campaña de Juan Manuel Santos. Sobre eso hay mucha información. Pero en estos días salieron unas cosas nuevas. Un empresario que se llama Andrés San Miguel, el 12 de junio del año pasado, confesó cómo él hizo un contrato falso con Comsol, que es parte de este asunto, Ruta del Sol, Odebrecht, Sarmiento Angulo, Comsol, un contrato falso por 3.894 millones de pesos. Y que en algún momento le dieron orden de transferir esa plata para que llegara a los bolsillos de Esteban Moreno, que ha sido mencionado bastante en estos asuntos. Esteban Moreno es alguien que aparecía como jefe de la campaña de Santos en el Valle del Cauca, de la del 2014, y como una persona cercana a Simón Gaviria. Y
cuenta, repito, con todo detalle San Miguel, cómo fue el traslado, pero además dio los números de los cheques, las fechas, el contrato. O sea, la denuncia de San Miguel es una denuncia supremamente rigurosa. Pero además eso se le suma una cosa. Un tiempo atrás, en el 2017, los expresidentes Uribe y Pastrana le habían mandado una carta a Néstor Humberto Martínez, muy detallada. Alguien de adentro de la campaña les tuvo que haber soplado, diciéndole: fiscal, investigue a Esteban Moreno, y le dan una serie de fechas y de datos y de platas, pues que no tengo tiempo de señalar. Bueno, ¿qué hizo el fiscal Martínez? Repito, San Miguel confiesa ante la Fiscalía el 12 de junio del 2018 y se quedan quietos. 8 meses después, la Fiscalía le traslada ese caso, no a la propia Fiscalía como correspondía, sino al Consejo Nacional Electoral, como si esto fuera un caso de topes de campañas y no un caso de sobornos y de cohechos y de profunda corrupción. 8 meses se demoró Néstor Humberto Martínez para mover este proceso que tenía absolutamente todas las pruebas. Solo después del salir de la Fiscalía se empezó a tramitar ya un proceso penal en la Fiscalía en contra de Moreno y en contra del señor San Miguel. Bueno, este es un hecho relativamente nuevo, no se había tratado nunca en este Congreso. Pero hay otras cosas más nuevas todavía, o iguales de nuevas, y que pueden ser, si se quiere, más poderosas en las denuncias que estamos haciendo. ¿Qué las contó Vicky Dávila en 3 artículos en el periódico, en la revista Semana, que se consiguen? Pero les voy a contar un poco en resumen qué dicen esos artículos. Esos artículos lo que hacen es en buena medida transcribir grabaciones de la Fiscalía a los teléfonos de Roberto Prieto, hombre muy cercano a Juan Manuel Santos en toda esta historia. Yo voy a leer las cosas que dicen. Por otro lado, conocí, digamos, los textos completos, y tengan ustedes la certeza que son documentos de la Fiscalía avalados por los jueces de garantías. O sea, se trata de documentos que no se pueden refutar ni desconocer. Entonces veamos algunas conversaciones del señor Prieto. Dice Roberto Prieto, le dice a alguien: ¿tienen muy destapada la segunda vuelta? ¿Destapada? Y dice Prieto: sí, eso se va a venir un tsunami, ni el HP, ni le digo, del fiscal para abajo. En los medios ya todo el mundo sabe el rol que jugó Néstor Humberto y Juan Mesa. Y además está la carta de Pastrana y Uribe, que ya se mencionaron. Y entonces le dice el otro: no, y los personajes que están detrás. Esas son grabaciones todas que están transcritas. Cuentan también en esas grabaciones que el ñoño Elías decía que él se mamaba lo que fuera, pero que eso sí lo tenían que poner en un resort. No podían maltratarlo, y la verdad es que lo han maltratado. Cuando Elías intentó contar un poco de verdades, lo reprimieron allá en el sitio donde está recluido. Bueno, y aparece un diálogo entre Roberto Prieto y Eduardo Zambrano. Eduardo Zambrano es un colombiano, un empresario con una relación de 30 años con la gente de Odebrecht. Está confesando en la Fiscalía, ya aceptó que él actuó violando la ley en estos casos. Miren esta conversacioncita. Prieto le pregunta a Zambrano: ¿usted considera prudente que yo de estas cosas le cuente a Santos? Y entonces Zambrano le dice: ok, cuéntele. Y entonces dice Prieto dice: sí, decirle que ellos lo que quieren, o sea, los de Odebrecht, es que no los maltraten, que están cumpliendo con todo, que los maltratan en el Banco de Bogotá, y mire cómo le fue al grupo empresarial en el Perú, una especie de advertencia. Prieto después le reporta, cuenta a Vicky Dávila, y está en los documentos, ¿sí? Prieto después le reporta a Zambrano que ya le contó al presidente, y dice que le contó en estos términos, al presidente Santos: le dije que ellos, los de Odebrecht, aceptan que se equivocaron y metieron la pata, que están dispuestos a reparar, que están dispuestos a pagar, pero lo que sí no soportan es que los traten mal, que los maltraten. Entonces le dice Zambrano: ¿y él qué dijo? Y dice Prieto: no, él toma nota, para que les cuente, le dice Prieto a Zambrano, les cuente a los de Odebrecht, que les cuente que hice esa vuelta también. No me van a decir que el señor Prieto es inocente en todas estas historias de las que estamos hablando. Y el señor fiscal nunca le abrió proceso por esto. Es bueno que se sepa que Prieto ha pagado cárcel, pero no por este caso de Odebrecht, sino por otro caso. Sobre eso han engañado a Colombia. Bueno, otra grabación de este mismo tipo de los que estoy hablando, publicada también, como dije, por Vicky Dávila.
que tiene que ver con la manipulación de las cuentas de la campaña. Cuando estos se espantan en mayo del 2017, entonces lo primero que hacen es coger la contabilidad que estaba reposando en Thomas Craig y la sacan para la Casa de Nariño, y después es todo un enredo que aquí se cuenta de cómo la pasan para unas oficinas en el norte de Bogotá. Misión que le encomendaron a Araceli Rojas, auditora interna de la campaña de Santos, quien vino, estando de cónsul en Los Ángeles, vino especialmente a hacer este mandado. Leamos algunas cosas de las conversaciones entre ellos, entre Araceli y Roberto Prieto. El chuzado era Roberto Prieto. Que Dios no lo quiera, no nos vean entrar y salir de allá. ¿Qué va a decir la gente, el auditor, el contador y el tesorero? Preciso están cambiando la contabilidad. Nosotros no nos podemos prestar a esas cosas. Y en este momento, la verdad, yo no confío en nadie, dice Araceli, pálida del susto. Y entonces le dice Prieto, yo tampoco confío en nadie. Pero lo cierto es que las cajas las sacan y las ponen en el sitio donde les interesaba ponerlo. Todo el tiempo Prieto le dice, le pongo carro, le pongo oficina, le pongo lo que necesite, todo va por mi cuenta, Araceli, no se preocupe, pero vamos a hacer esta vuelta que se está haciendo. En algún momento Prieto le pregunta a Araceli, la factura de Conecta, una empresa, no tiene soporte, porque era la investigación y eso era confidencial, entonces por eso no la dejamos ahí. Rojas dice, obvio. Prieto dice, yo digo, el partido hizo la investigación de campaña, eso es lo que tengo que cuadrar para justificar que sí hubo investigación en campaña. En otra llamada, Prieto le pregunta a Araceli si tenía contratos con Sancho, y acuérdese que Publicidad Sancho está superuntada en este caso, porque se sabe que movió plata en grande de este asunto, o si solo le facturaba. Bueno. En esto termina al fin interviniendo Juan Manuel Santos, y no se logra establecer todo lo que se debería establecer porque interviene sobre la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Y entonces otra vez Eduardo Zambrano. Dice Zambrano, si ustedes miran la investigación, ¿quién falta? ¿Quién falta pues como por caerle? Falta Sarmiento, que no lo van a meter. Le van a creer que no sabía, pero la gente sabe que eso no es así. Dice Prieto, eso siempre y cuando no hayan dicho nada a los brasileños. Y dice Zambrano, es posible que los brasileños sí lo hayan metido. Y al final dice Prieto, el ñoño Elías se está llevando del bulto, y es verdad, lo pusieron de chivo expiatorio en este caso. Pero además agrega que la cosa está muy complicada, que ese fiscal anticorrupción, que si lo extraditan, dice Prieto, uno no sabe qué vaya a hacer, además porque lo puso Cambio Radical. Y Andrés me contó que los char están súper nerviosos, eso sí es la tapa. Todas cosas que están pasando y sabemos de las cuales se están hablando, y era parte de la conversación. Y esta que puede ser la más importante para atar a Duque con Santos en esta historia. Reventado el escándalo, hay que resolver qué hacer con el consorcio de la Ruta del Sol, con Odebrecht y con el Grupo Aval. ¿Qué hacer si ya habían confesado la corrupción? Lo obvio que tenían que haber hecho era haberle caducado el contrato a el consorcio de la Ruta del Sol para poderlo sancionar con toda la fuerza, como lo permiten las caducidades de los contratos. Pero miren la conversación de Santos, también grabada por la Fiscalía, con Luis Fernando Andrade, el jefe de la ANI, que era el que manejaba la cosa. Santos dice, lo que hemos dicho desde el principio, el plan E, la nulidad del contrato. O sea, no la caducidad. Ojo con esto, que aquí las palabras son importantes. La nulidad, no la caducidad, porque la caducidad implicaba sanciones supremamente fuertes. Santos dice también, la solución amigable es lo que hay que buscar, la que habíamos hablado, donde participaban todos los socios del conglomerado. O sea, es Santos tratando con guante de seda a los pillos de la Ruta del Sol. Eso es lo que tenemos. Ese es el presidente de la República, eso es lo que está haciendo en ese momento. Y Andrade dice, vamos en ese sentido, o sea, de la nulidad. Ahora, ¿quién habla con Pablo Felipe? Con Pablo Felipe Robledo, el jefe de la SIC, de la Superintendencia de Industria. Santos dice, no, tranquilo. Y Andrade entonces le dice, ¿usted lo llama? Y entonces Santos dice, sí, yo hablo con Pablo Felipe. Y en el resto de la conversación, Santos agrega esto. Usted sabe cuáles son los principios de lo que estamos haciendo. Los intereses del Estado, los intereses del sector financiero, que no podemos hacer algo que ponga en peligro al sector financiero, es decir, a don Luis Carlos Sarmiento Angulo, que era el que estaba metido hasta el cuello en esta historia, porque otros banqueros no estaban involucrados en este
de la misma manera en esta historia. Y al final de la conversación, ¿qué queda claro? Que Andrade dice, Santos dice, y el otro, pues están discutiendo qué se hace. Entonces Santos le dice a Andrade, y el otro plan de la Superintendencia de Industria y Comercio le pregunta. Entonces Andrade le dice, a mí eso me parece riesgoso, señor presidente, porque es una acción administrativa, no judicial. Bueno, pero ¿qué sucedió? Que en la práctica se impuso, entre comillas, la solución de Pablo Felipe Robledo. O sea, la solución de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y miren cómo entra Duque en esta ecuación. Como voy a explicar en un instante, la Superintendencia de Industria y Comercio no tenía nada que hacer en eso. ¿Cómo así que en un caso de sobornos y de cohechos y de lavado de activos aparece la Superintendencia poniendo una sanción administrativa y como medida cautelar? Dice José Roberto Acosta con mucha gracia que eso es cuando cogen a un sicario después de un asesinato y el proceso se lo hacen las autoridades del tránsito porque dejó mal estacionado el carro desde donde se cometió el atentado. Pero ojo a esto, enero 26 del 2017, una carta del senador Iván Duque, al que le había estallado en las narices el escándalo de su viaje a Sao Paulo, una carta dirigida a la SIC pidiéndole que investigara este caso por violación a la libre competencia, que es en lo que se ocupa una Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué tiene que hacer en un caso de este calibre un proceso de libre competencia? Y el primero que lo plantea es Iván Duque como senador de la República. Uno se pregunta, ¿a quién le estaba haciendo la vuelta? ¿Eso es una ocurrencia de él solito? Bueno, y unos días después, o sea, 26 de enero y febrero 16, entonces sale el doctor Robledo, Pablo Felipe Robledo, y como un rayo, en una medida cautelar, esto se lo he preguntado a todos los abogados y todo el mundo dice que eso es absolutamente absurdo, entonces da la orden de terminar el contrato. Y le da 3 días a la ANI para que lo termine, 3 días. Entonces, en 3 días, claro, lo único que pueden hacer es llegar a un acuerdo entre el Estado colombiano y los delincuentes. Y en ese acuerdo no hay ninguna sanción para quienes han delinquido. Y además les abonan para pagarles después 700.000 millones de pesos, que son los mismos que siguieron reclamando hasta hace 15 días. Es evidente que este es el acuerdo que estaba buscando Juan Manuel Santos y también es sabido que en ese momento Pablo Felipe Robledo era un hombre de Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, que siempre estuvo al lado de todos estos negocios de la infraestructura. La ministra de Transporte, que está por aquí, hace 15 días aquí, se rasgó las vestiduras. ¿Cómo es posible que el doctor Robledo hubiera intervenido en eso? ¿Y cómo es posible que hubiera sido una terminación del contrato? ¿Por qué impidieron y sabotearon la caducidad? Pues bueno, señora ministra, se le fueron las luces porque resulta que el que promovió eso fue su jefe, el doctor Iván Duque. Entonces a mí no me van a meter el cuento de que hoy eso está muy mal para este gobierno, pero hace 2 años estaba muy bien cuando el senador Duque promovió esta solución absurda y disparatada de descarado favorecimiento de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Bueno, no termina aquí esta historia. Como esto se volvió un pantanero, quedó claro que los de Odebrecht, que estaban dedicados a robar, y sus socios, pues no iban a cumplir con los pagos que tenían que cumplirle a los banqueros. Y entonces miren ustedes, en una ley de infraestructura que se estaba tramitando, el doctor Cárdenas, ministro de Hacienda de Juan Manuel Duque, se consigue algún calanchín en el Congreso y le meten un mico, que resultó ser el artículo 20, modificando esa norma. ¿Cuál era la modificación de la norma? La modificación era que si en casos como este el contratista no le paga a los banqueros, pagamos los colombianos. Esa es la historia del billón de pesos de la ministra del Transporte, así empieza. Y además les pagarían incluso en casos de corrupción. Por eso fue que tuvieron que aprobar esa norma. Eso fue tan escandaloso que el Contralor Maya salió y protestó. El Contralor Maya dijo, no me aprueban ese articulado. Después dijo, si lo aprueban, Santos tiene que objetar esa ley. Y después dijo y cumplió
y si la aprueban la voy a demandar en la Corte Constitucional. Estas son las cosas más monstruosas que yo haya visto. El único partido que tuvo el honor de oponerse a esa ley fue el Polo Democrático Alternativo. Ahí están las constancias. Es que esto es una cosa absolutamente monstruosa, lo que plantea la ley 1882, bien llamada ley Sarmiento Angulo. Va la demanda de la Corte Constitucional, de la Contraloría de la Corte Constitucional, y bueno, una decisión a mi juicio completamente equivocada, la Corte Constitucional entonces aprueba ese artículo y le pone un condicionamiento, que es que solo se les puede pagar a los que sean terceros de buena fe, que eso lo había eliminado la ley 1882. Pues esa lógica, no la frase, esa lógica. Es que esto, lo que ha sucedido aquí es de un grado de corrupto que es un escandaloso, que es un escándalo, lo aprobó el Congreso de Colombia. Es inaudito. En mayo del 2019 es la decisión de la Corte Constitucional dándole paso a ese engendro. Pero pónganle cuidado a este dato que es de lo más impresionante y es una de las razones por la que la ministra debe renunciar. ¿Quién habló por primera vez en público en Colombia del concepto de la buena fe, de los terceros de buena fe para este caso? No fue la Corte Constitucional, ya les dije que ella falla en mayo. Y en diciembre 21, en una reunión a la que asisten Marta Lucía Ramírez y asiste la ministra del Transporte, empiezan a hablar del concepto de la buena fe, de los terceros de buena fe. Y en enero, cuando la ministra del Transporte autoriza un pago enorme para los bancos que tiene que ver con este asunto, vuelve e introduce el concepto de terceros de buena fe antes de que la Corte Constitucional hablara de eso. O sea, la ministra del Transporte y la doctora Marta Lucía Ramírez le tiran la línea a la Corte Constitucional para ponerse esa hojita de parra para aprobar un artículo que nunca se debió haber aprobado. ¿Hasta dónde va a llegar el degeneramiento de la manera como se hacen las cosas, en Colombia? Vamos ya terminando. Bueno, en la historia del intento de regalar 1.2 billones de pesos a los banqueros que promovió la ministra del Transporte y la doctora Marta Lucía Ramírez. ¿Cómo supimos de esto? En otra valerosa columna, María Jimena Duzán, un domingo en semana, revienta esta historia. Dice, están en trance de hacer un acuerdo el gobierno nacional con los banqueros para pasarles 1.2 billones. Entonces, claro, estalla el escándalo. Y entonces, al otro día sale la ministra del Transporte y dice, pues sí, estamos en eso, pero eso sí, nos van a perdonar 200.000 millones de pesos en intereses. Luego, fíjense ustedes que el negocio no es tan malo, porque nos iban a perdonar 200.000 millones de pesos al tiempo que les regalamos 1 billón. Aquí son capaces de decir cualquier cosa, como le pasa a alguien que yo conozco. Bueno, ¿y eso era para qué? Y esto puede ser lo peor. En ese mismo momento estaba funcionando el Tribunal de Arbitramiento, que tuvo que reemplazar la fallida operación del 2017, que les regalaba también 700.000 millones de pesos a estos personajes, y ese tribunal debía fallar sobre todo esto el 6 de agosto. Y mientras el tribunal estaba por fallar, Marta Lucía Ramírez y la ministra del Transporte andaban reuniéndose con los banqueros a ver cómo cuadraban ese negocio de los 1.2 billones de pesos. Pero es que no solo era la plata que les daban, es que si había acuerdo no había fallo del tribunal. Y si había fallo del tribunal, no hubiéramos conocido las 700 páginas de vagabundería que explicó el tribunal, hicieron Odebrecht y el Grupo Aval en torno a este asunto. De eso no se hubiera sabido nada porque habría habido un acuerdo previo. Además, el acuerdo, con todo descaro, ahí la ministra del Transporte aceptó que se pusiera que los banqueros eran terceros de buena fe. ¿De cuándo acá la señora ministra del Transporte puede determinar quién es y quién no es de buena fe en Colombia? Y cita de manera dolosa una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no utiliza la frase terceros de buena fe, pero que ella la deduce de cualquier cosa para empezar otra vez con el caballito de batalla de los terceros de buena fe, que era la hojita de parra con la que iban a cubrir el regalo. ¿En qué terminó el Tribunal de Arbitramiento? Que lo que le iba a costar a Colombia 1.2 billones de pesos se resolvió con 24.000 millones de pesos. Porque no aceptó las pretensiones de estos personajes y claro, no podía aceptarlas. ¿Qué tal de la que nos salvamos? Si ese acuerdo hubieran podido hacerlo, la tumbada había sido pues astronómica, pero nadie lo hubiera sabido,
porque no habría habido fallo del Tribunal de Arbitramiento, porque el acuerdo hubiera impedido que esto sucedió. Ahora, ese tribunal, ya lo mencioné, pero lo reitero, condenó por corrupto al consorcio de la Ruta del Sol, incluidos sus socios. Pero además miren ustedes esta historia, porque es que esto es como la tapa del Congolo. ¿Saben quiénes fueron otros dos actores importantes de ese fallido acuerdo con los banqueros? Alberto Carrasquilla, que también trabajó con el Grupo Aval, con una de sus organizaciones, porque esa plata no se podía pagar sino con TES, títulos de tesorería que necesitaban del visto bueno del ministro Carrasquilla para que se pudiera hacer esa emisión de bonos. ¿Y saben cuál es la otra? ¿Saben quién era el abogado de los banqueros en este negocio fallido del billón de pesos? El señor Andrés Flores, que había sido socio de Carrasquilla en Configura en el escándalo de los bonos del agua. Pero esto es mucha desvergüenza. Si es como un combo, y se mueven como un combo haciendo negocios por todas partes y atropellando de manera inicua los intereses nacionales. Termino con esto, el tema de los impedimentos de la ministra, señor presidente, de la ministra y de la vicepresidenta de la República. Esto es un punto muy importante de este debate. Se los digo a todos los colombianos, así tengamos diferencias en otras cosas. ¿Cuándo se debe declarar un funcionario impedido para actuar? Por favor, sonido al senador Robledo. Así sea para actuar sin corrupción. ¿Cuándo se debe declarar impedido? Ahora, explico esto. El impedimento tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la más profunda justicia. Es que si yo soy cercano a alguien, en mis decisiones estoy afectado por esa cercanía. Entonces aquí hay una norma que con toda precisión establece dos tipos de impedimentos. Uno que es temporal, a 1 año, que es por algún tipo de relación de negocios o de cualquier tipo entre el funcionario del Estado y quien va a ser, digamos, objeto de la decisión, sea corrupta o no, repito. Eso aquí, ayer se votaron no sé cuántos impedimentos aquí. ¿Por qué? Tiene que ver con eso, si hay relación de algún tipo de cercanía con quien va a ser, digamos, objeto de una decisión nuestra, nos tenemos que declarar impedido. Pero ojo, este primer impedimento es en el que incurrió la ministra del Transporte, como lo voy a explicar. Pero hay otro segundo tipo de impedimento que es permanente. ¿Cuándo hay impedimento permanente? Cuando hay relaciones de parentesco. Uno tiene que declararse impedido en asuntos del hermano, de la mamá, del papá. Bueno, y eso está definido por la ley. Pero además la ley establece también dos tipos más de impedimentos. Uno, por odio. Porque si yo voy a decidir sobre una persona con la que nos odiamos, es obvio que no hay ninguna garantía de debido proceso. ¿Sí? No es posible garantizar la imparcialidad del funcionario. Y otra, que es la contraria del odio, la amistad entrañable, ser muy amigo de la persona sobre la que se va a decidir. Eso es lo que dicen las normas. Y ojo con esta explicación que es bien bonita. ¿Qué es? La familia, uno nace con ella. Nadie la escoge. Pero me decía alguien, los amigos son la familia que uno escoge. O sea, puede ser mucho más fuerte el impedimento por razones de amistad que de parentesco. Porque yo puedo tener hermanos o primos o lo que sea que no vea hace 5, 10 o 20 años. Pero en cambio las relaciones de amistad, de compañerismo, de colegaje, de negocios continuados, generan una relación que por supuesto impide la imparcialidad y la neutralidad en la toma de decisiones. Bueno, entonces analicemos estos dos casos en relación con la ministra y la vicepresidenta. Bueno, lo primero que hay que decir es esto, y esto es bochornoso. La ministra Orozco y Marta Lucía Ramírez tienen una relación de amistad íntima y de negocios de muchísimos años, por lo menos desde los años 90. Han sido socias en uno u otro negocio. Cuando Marta Lucía Ramírez llega al Ministerio de Comercio, nombra de viceministra a la doctora Orozco. ¿Sí? Después sale Marta Lucía del ministerio y la reemplaza por nombramiento de Pastrana, la reemplaza Marta Lucía Orozco, Ángela María Orozco. Luego, digamos que en buena medida, Marta Lucía Ramírez la pone allí. Todo el mundo sabe que la doctora Orozco es una cuota en el gabinete de Marta Lucía Ramírez. Eso es perfectamente conocida. Fueron socias en una empresa que se llama RIO.
Fueron socias también en una empresa con la que hubo un pequeño escándalo en torno a negocios con Venezuela, que se llama Global Securities. Sus esposos fueron miembros de la junta directiva de esa empresa en algún momento. Entonces, ya aquí hay una cosa que uno tendría que preguntarse, colegas del Senado, ¿no debería haber impedimentos entre ministra y vicepresidenta, que tiene toda la autoridad conferida por Duque para manejar todo lo de la infraestructura con un grado de amistad de ese calibre? Y a esto súmenle otra cosa. ¿Sabe quién otro está inmerso en estas condiciones de impedimentos de las que estoy hablando? Está inmerso también el director de la Agencia Jurídica del Estado, el doctor Gómez. ¿Cuál? Camilo Gómez, me excusan que es el lapsus que tuve. Camilo Gómez también es íntimo de Marta Lucía Ramírez, financista de su campaña. Entonces, en todo este asunto están apareciendo juntas Marta Lucía Ramírez, la ministra Orozco y el doctor Gómez, que participa en todo esto, porque él se supone que es el que tiene que protegernos de estas cosas, y participó en las reuniones que tuvieron que ver con estos asuntos de los que estamos hablando. ¿Dónde está el impedimento de la doctora Orozco? El impedimento es bien fácil de mirar. Ella fue hasta el 19 de julio del año pasado la representante legal y la única propietaria de una firma que se llama RIO, de la que fue socia antes con Marta Lucía Ramírez. Pero bueno, representante legal 19 de julio del año pasado. Esa empresa, por lo menos hasta septiembre, hasta agosto de este año, en su publicidad, que la bajaron, la escondieron, pero nosotros alcanzamos a verla, dice la publicidad que entre sus clientes están el Banco de Bogotá y el Banco de Occidente del Grupo Aval, acreedores del negocio de la Ruta del Sol. A ellos les iban a regalar parte de esta plata, a ellos les tocaba 600.000 millones de pesos y a otros bancos del Grupo Aval. La norma es clara en señalar que eso da impedimento de 1 año. Eso no tiene escapatoria. Da impedimento de 1 año. Y resulta que la doctora Ángela María Orozco, el 21 de diciembre del año pasado, actuó en esto. No podía. Actuó en una reunión con Marta Lucía Ramírez, ahí donde tiraron la primera vez el cuento de los terceros de buena fe. El 10 de enero salió a los medios a ufanarse de que le había pagado un platal a los banqueros, incluidos los del Grupo Aval, porque eran terceros de buena fe. Tampoco podía actuar en eso la doctora Ángela María Orozco. Y después, el 15 de julio de este año, estuvo con Marta Lucía Ramírez en una reunión con los banqueros hablando del tema del acuerdo que intentaron hacer. Tampoco podía. Voy a enfatizar en esta idea, este no es un problema de si tenía o no la razón en la actuación. Me estoy refiriendo es que el impedimento se da por el simple hecho, con independencia de lo que se vaya a resolver, por las actuaciones anteriores. ¿Cuál es el caso de Marta Lucía Ramírez? No se puede entender la carrera política y económica y social de Marta Lucía Ramírez sin Luis Carlos Sarmiento Angulo. Proporciones guardadas, se asemeja bastante al caso de Néstor Humberto Martínez. Proporciones guardadas, pero es así. O sea, voy a mostrar cómo es que se desarrolla ella al lado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, cosa que en principio no es un crimen. Fíjense, yo estoy aquí hablando de impedimentos para actuar. Es que no olvidemos que el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene 9 concesiones viales, nada menos que la de Los Llanos. O sea, la doctora Marta Lucía Ramírez está decidiendo sobre esa concesión porque tiene esa potestad del presidente de la República, lo mismo que Marta Lucía Orozco, que estuvo impedida por lo menos hasta el 19 de julio pasado. Veamos entonces ciertas cosas. Desde muy joven, recién salida de la universidad y luego de pasar por la superintendencia bancaria, es bien llamativo, es casi imposible encontrar a alguien bien cercano a Sarmiento Angulo que no venga de la superintendencia bancaria, allí donde les cuadran los negocios a los banqueros. Es una especie de curiosidad que establezco aquí. Fue presidenta de la Junta Directiva, fue presidenta de la ANIF, y resulta que la ANIF está controlada, ¿sí?, por los banqueros, y en ese momento el presidente de la Junta Directiva de la ANIF era Luis Carlos Sarmiento Angulo, o sea que el puesto de Marta Lucía se lo debe a Luis Carlos Sarmiento Angulo. En el año 93
creó la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo como abogada y fue representante legal de esa Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo. En el año 94 fue asesora jurídica de Luis Carlos Sarmiento Angulo. En el 2004, dice ella misma, a través de Ramírez y Orozco, o sea, RIO, la firma que hoy posee la ministra del Transporte, hizo consultorías para el Banco de Occidente sobre los asuntos de los TLCs. Entre junio del 2005 y junio del 2006 fue miembro suplente de la Junta Directiva del Banco de Bogotá y en el 2012 ella misma dice que fue consultora nuevamente del Banco de Bogotá. O sea, es una vida entera de negocios con Luis Carlos Sarmiento Angulo que controla toda la microgerencia de esa institución. Todos sabemos que es así. Incluso ella misma confiesa en 2 ocasiones que Sarmiento la modeló, la formó, cosa que no es sorprendente porque ella era una joven. Senador, 5 minutos para que termine el senador Robledo, por favor. Dice, Continúa. una vez le preguntan los periodistas sobre alguna cosa, dice que ella había pagado el servicio militar trabajando con Luis Carlos Sarmiento Angulo cuando la nombraron ministra de Defensa. Yo soy veterana en esto, yo ya trabajé, pagué el servicio con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Después ella misma cuenta que ella fue la que diseñó en el gobierno de César Gaviria el Ministerio de Comercio, que es de su autoría el diseño, y dice ella, aplicando todo lo que había aprendido con Luis Carlos Sarmiento Angulo en cuanto a calidad, competencia, la gente más capacitada, etcétera, etcétera. O sea, es evidente la cercanía de la que está hablando la doctora Marta Lucía Ramírez. Ahora la niega, ¿no? Ya casi que lo que dice, no, yo sí lo he visto pasar el señor por ahí en la televisión, ¿sí? Pero vamos a ver más cosas. No pudimos saber quién le financió la campaña al Senado a la doctora Marta Lucía Ramírez. No pudimos saberlo, porque no nos dieron la información del Consejo Electoral, pero sí supimos que en las elecciones del 2014 el Banco de Occidente le prestó 1.960 millones de pesos. Y que para estas elecciones en las que resultó electa con Iván Duque, los créditos del Banco Bogotá fueron de 15.209 millones de pesos. O sea que entre los 2 créditos o los 2 momentos, 17.169 millones de pesos. Fíjense que lo que estoy cuestionando no es que les presten plata, lo que estoy cuestionando es que todas estas son pruebas de la cercanía, ¿sí? De las relaciones estrechas, de amigos, de compañeros de negocios, de gente que recibe un buen trato del Grupo Aval. Miremos los negocios de Álvaro Rincón, el señor esposo de la vicepresidenta de la República. Él es un arquitecto muy exitoso en el mundo de los negocios. Bueno, dicen en la Cámara de Comercio, según certificados que tenemos, que a diciembre 31 del 2016, los créditos del Banco de Bogotá a Hitos Urbanos SAS, que es la empresa, eran de 842 millones de pesos. A octubre 31 del 2017, los créditos con el Banco de Bogotá ya iban en 2.142 millones de pesos. Los créditos con el Banco de Occidente, 1.900 millones de pesos. Total estos 3, y no tenemos acceso a toda la información, porque los senadores no tenemos más acceso a la información que la que tiene un ciudadano común y corriente, suman 4.884 millones de pesos. Y no es que no puedan hacer créditos, lo que yo estoy cuestionando aquí es el impedimento que genera esta serie sucesiva de estrechas relaciones entre Sarmiento Angulo y la vicepresidenta de la República. Y este dato es interesante, que sería bueno que alguien pudiera dilucidarlo. Rincón, su esposo, es el propietario del 37% de las acciones de Hitos Urbanos. ¿Quién será el dueño del resto? ¿Será alguien del Grupo Aval? No sabemos, porque no nos dan la información. Pero además esa empresa tiene un endeudamiento que es equivalente al 90% de su capital. 90% de su capital, o sea, los banqueros, algún prestamista es el verdadero dueño de esa empresa. Yo hago la pregunta, doctor Luis Carlos Sarmiento, doctora Marta Lucía, doctor Rincón, ¿es el Grupo Aval? O sea, la firma del esposo de Marta Lucía Ramírez, o sea, el patrimonio de ella lo controla Luis Carlos Sarmiento Angulo. Sería bueno que eso se supiera, por eso es tan importante correr velos corporativos. Pero además miren ustedes cómo el entusiasmo con que la doctora Ramírez defiende al Grupo Aval. Dice ella, en un trino, dice,
del 2011 dice: Grupo Aval ingresará a mercado de valores de Estados Unidos. Excelente inversión publicista del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento. Celebro que el Grupo Aval llega a la bolsa de Nueva York. Hay otro trino del 2013. Este es hasta cómico. Qué buena invitación del Grupo Aval a oír a Pep Guardiola. Y agrega: Colombia es un gran equipo que necesita un verdadero liderazgo. Yo pregunto, ¿el de Pep Guardiola o el de Luis Carlos Sarmiento? Sería la pregunta que había que hacerle a la vicepresidenta de la República. Y después, en el 18, asusa para que les caigan penalmente y persigan penalmente a un grupo de ciudadanos que en ese año hicieron fuertes protestas contra el Grupo Aval. Entonces ella asusa a la Fiscalía por una demanda penal que interpusieron para que persigan a esos compatriotas. La señora vicepresidenta de la República, haciendo de policía. Senador Robledo, los intereses del Grupo Aval. Le quedan 30 segundos de los 5 últimos. Permítame termino, señor presidente. Me faltan ¿Cuánto necesita? Me faltan no hay 2 problema. o 3 minutos. Mire, esto es lo que falta. ¿Sí? Permita, yo termino. ¿Cuánto más o menos? Digan, póngale 5 minutos y le sobra tiempo, estoy seguro. Pero estoy diciendo cosas importantes que el país no sabía. Y graves, gravísimas a mi juicio. Termino. Perdóneme un momentico, doctor Robledo. No se moleste porque le estoy dando todo el tiempo. Le di 40 minutos, 10, le di 5, va en 55. ¿Cuánto más necesita? Yo se lo doy, pero tranquilo. 5 minutos más para que termine. Usted es el citante, pero tranquilo. ¿Cómo son las relaciones sociales de doña Marta Lucía Ramírez? Porque estoy demostrando relaciones, afectos. Entonces, ¿cómo es el asunto? Ustedes encuentran en las páginas sociales Marta Lucía Ramírez, invitada de honor a la inauguración del Grand Hyatt, un hotel de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Marta Lucía Ramírez y su esposa en el lanzamiento de la clínica del cáncer de Luis Carlos Sarmiento Angulo, con fotos de gala, todos muy bien vestidos, ¿cierto? Otra, Marta Lucía Ramírez y su esposo en el homenaje que le hicieron a Luis Carlos Sarmiento Angulo con ocasión de los 50 años de su organización. Y otra, Marta Lucía Ramírez y su esposo asistiendo al cumpleaños número 80 del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Yo pregunto, entre los 48 millones de colombianos, además de doña Marta Lucía Ramírez y su consorte, ¿a cuántos colombianos más invitaron al cumpleaños de Luis Carlos Sarmiento Angulo? Y me van a decir que esa es una relación por allá lejana de un... Sí, no. Aquí estamos hablando de una relación estrechísima, sostenida a lo largo de más de 30 años. Y ojo con esto. Y en eso le hago una petición a la señora ministra. Ábrame las puertas de toda la información de sus negocios y los de su esposo. Si está tan segura de que esto es lo único que hay, yo estoy seguro que hay más cosas. Yo le hago una pregunta, señora vicepresidenta. ¿En su celular no tiene grabado el teléfono privado de Luis Carlos Sarmiento Angulo? Y le hago la misma pregunta a Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿En su celular no tiene grabado el teléfono privado de la señora vicepresidenta? ¿No se contestan mutuamente las llamadas cuando se las hacen? ¿Son completamente indiferentes entre ellos? Bueno, terminemos diciendo esto. Le preguntamos a Iván Duque que si él conocía de las andanzas de la señora ministra del Transporte, la del regalito de los 1.2 billones de pesos, la jugadota que hemos llamado, y la presidencia de la República, la Casa de Nariño, me dijeron, no tenía ni idea el presidente de la República. Sin embargo, la ministra en Blue, el 7 de agosto, dice, el presidente estaba enterado todo el tiempo de que las conversaciones. Entonces aquí la pregunta es obvia. Bueno, y también lo sabía Marta Lucía Ramírez, ella lo ha contado. Entonces, ¿quién miente aquí? La Casa de Nariño del presidente de la República. Le agradecería al doctor Uribe que nos permitiera terminar. Mucho. Pero es que hay que respetar a los oradores, así se demoren, doctor Uribe, y así no le guste. Pero es un mínimo de caballerosidad en este asunto. Bueno, entonces, siéntese, doctor Uribe. Termino diciendo esto, me falta un minuto. Termino diciendo esto. Alguien está mintiendo en esto. Pero además agrego una cosa. Si el doctor Duque no sabía de un negocito en el que se iba a regalar 1 billón de pesos, más de 1 billón de pesos, ¿en qué país vive el doctor Duque? O sea, ¿qué presidente tenemos? Está metida su vicepresidenta, su ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda, la ANI, Luis Carlos Sarmiento, todo el mundo, y él no tenía ni idea de lo que estaba paseando. Cosa bien curiosa. Y le hago esta pregunta.
a la vicepresidenta, porque el caso de la ministra, digamos que su impedimento parece que ya terminó. ¿Por qué se resisten a declararse impedidos? Es que declararse impedido no implica una aceptación de corrupción ni nada que se parezca. Es simplemente reconocer un hecho, que son amigos, que son compañeros de negocios. ¿Por qué se resisten a declararse impedidos? Bueno, ya sabemos por qué se impidió Néstor Humberto, porque estaba en un torcido. Estaba en un torcido protegiendo la corrupción de Odebrecht y del Grupo Aval. Y le hago la pregunta a Marta Lucía Ramírez, ¿me va a decir la vicepresidenta que la única persona en Colombia y en el Estado colombiano que puede encargarse de las relaciones del Estado con las empresas del Grupo Aval es que ella no tiene que declararse impedida en ningún otro negocio, solo en las empresas del Grupo Aval? ¿Solo ella puede atender eso? Por favor, manden un mensaje de rectitud, un mensaje claro al país, un mensaje que no llegan al Estado a aprovecharse de su poder. Termino diciendo esto como conclusiones de la intervención. La corrupción fue Odebrecht-Aval. Hay que investigar en serio, que no se ha hecho, a Santos y a Oscar Iván Zuluaga. Néstor Humberto, volvimos a probar ahí, hoy fue el rey del tapentape. Siga, senador. Acuérdese que son dos citantes. Por favor, hagamos buen uso del tiempo para que esto... Lamento. Es que yo le había planteado que lo mejor era que fuera de 1 hora el tiempo, pero como no nos ponemos de acuerdo, mire usted, ¿cierto? La ministra y la vicepresidenta estuvieron juntas en el intento del regalo del billón de pesos que hablamos. La ministra violó la ley 1437 de impedimentos. La vicepresidenta de la República la está violando en este preciso instante. En ese preciso instante la sigue violando y si se queda con esos cargos la va a violar hasta el final del periodo presidencial. Entonces yo también digo esto, no más capitalismo de amigotes. Claro, el capitalismo es un sistema de competencia y la codicia y las ganancias y todo, pero esto no puede seguir siendo un país donde hay unos que no se pueden quebrar, que siempre tienen que ganar, pase lo que pase, aun cambiando las leyes, y el 99% de los empresarios colombianos son como una especie de idiotas que no tienen quien los proteja en ninguna circunstancia, que es lo que ha pasado en este caso. Ya es hora de que ellos también puedan perder. Que este país deje de ser un país donde echa la ley, echa la trampa, pero ahora están en una peor. Echa la trampa, echa la ley. Primero diseñan la trampa y después diseñan la ley. Eso es completamente inaceptable. Y digo esto último. Todos los últimos análisis sobre los asuntos de corrupción ya definen la corrupción es en función de qué dicen. Es el abuso del poder para el beneficio privado, que es a lo que estamos asistiendo aquí. El abuso del poder para el beneficio privado. Colombianos, esto tiene que cambiar, tenemos que cambiarlo entre todos, ellos no lo van a cambiar, los mismos con las mismas seguirán en lo mismo, de nosotros depende que empecemos a hacer un país diferente al desastre que estamos padeciendo. Muchas gracias, señor presidente.